Hola, saludos hermanos y amigos. Este video es para refutar otro video en el cual se tergiversó, se torció totalmente el significado de la revista Atalaya de mayo de 2019. Pero quiero dar una advertencia. Esto es solo una refutación, es solo una argumentación. Mi objetivo no es insultar a nadie, sino defender lo que creo y creo también que tengo derecho a hacerlo. Por eso no mostraré ni la cara ni el nombre de la persona que voy a refutar. Es más, no me interesa su vida, ni sus decisiones, ni lo que quiera hacer. Simplemente voy a hacer una defensa de lo que dice la revista realmente. Ahora, después del párrafo 1, que la revista dice de que los testigos de Jehová detestan el abuso, esta persona dice, bueno, si eso fuera cierto, no habría miles de casos que aún están sin descubrirse. Bueno, yo quiero decirle a esta persona de que a diferencia de otras iglesias, los testigos de Jehová sí consignan los casos de abusos sexuales. O sea, hay un archivo a donde van estos casos que guardan los ancianos. Ahora, cierto sector de opositores de los testigos de Jehová han revelado, según ellos se ha filtrado de Betel, la cifra de este archivo, que ustedes ven ahí, 23.720 casos. Pero resulta que lo que no se dice es de que esos archivos contienen también casos de cesteo y de exploración sexual entre menores, inclusive también de abusos cometidos por personas antes de ser testigos de Jehová. Por lo tanto, de esos 23.720, solo, si mucho, una tercera parte corresponde realmente a abusos sexuales. Ahora, si los testigos de Jehová son 8,5 millones en el mundo y en 120.000 congregaciones, significa que hay un 0,3% de incidencia de estos casos que involucran menores. Pero si es solo una tercera parte de casos de abusos de menores, estaríamos hablando de que en realidad es solo un 0,1%. Muy lejos, absolutamente lejos de lo que se ve en el clero católico, donde son 100.000 casos que involucran al 7% de los sacerdotes, o en el caso de los pastores protestantes, que involucra entre 5 y 10%, o peor aún, la sociedad seglar, donde están los feligreses precisamente del catolicismo y del protestantismo, donde son cifras entre 15 y 25%. O sea, hay una diferencia abismal entre los casos de los testigos de Jehová y los casos de estas instituciones. También esta persona más adelante, y lo repite constantemente en su video, de que le parece increíble que los testigos de Jehová no consideren un crimen o un delito el abuso sexual de menores, que solo lo ven como un pecado. Pero aquí yo muestro dos párrafos, el de este artículo, ¿cierto? En el párrafo 7, donde se habla de que es una violación de la ley, o sea, un delito, y en el párrafo 8 del siguiente artículo, donde se muestra con claridad que es un delito atroz. O sea, en ningún momento se está evitando usar la palabra delito para el abuso sexual. Es más, la palabra delito aparece nuevamente en los párrafos 15 y 17. Y también en el documento de la página JW de los Testigos de Jehová, en el punto número 3, dice este documento lo siguiente: los testigos de Jehová aborrecen el abuso de menores y lo consideran un delito. Ojo, delito, mire que sí lo consideran un delito. Y dice, reconocen que es responsabilidad de las autoridades investigar tales delitos. O sea, no se está negando que sea un delito. Ahora, esta persona insiste en que la revista muestra el abuso sexual como algo que no es tan grave. Yo aquí pongo unas citas de la misma revista para ver si realmente se está mostrando como algo que no es tan grave. Se dice que es un acto malvado y repugnante, egoísta y malvado, es una plaga, es un pecado detestable. Y en el tercer artículo, que en realidad es el cuarto, dice es un delito atroz. O sea, son términos absolutamente negativos en contra de este tipo de actos. O sea, no se está rebajando la gravedad de este tipo de actos. La revista también menciona de que el abuso de menores es una plaga mundial, y así lo demuestran los porcentajes, como decía, entre 15 y 25% a nivel mundial. Y aquí, como muestra en Estados Unidos, también una encuesta dice que podría ser entre 27% de las mujeres y 16% de los hombres. O sea, son cifras terroríficas, absolutamente, son altísimas. Pero entonces esta persona aprovecha para decir de que esta plaga, la revista dice que la plaga ha afectado a cristianos verdaderos. Esta persona dice que es al revés, que la plaga está dentro de la congregación. Pero miremos las cifras nuevamente. Si estamos hablando de 23.720 casos de supuestos abusos, que ya vimos de que realmente
no son solo abusos, sino también cesteo y exploración sexual entre menores. Y estamos hablando de 120.000 congregaciones y estamos hablando de archivos que contienen información de casi 50 años. Entonces, significa eso que ni siquiera hay un caso por congregación. O sea, son casos totalmente aislados, esporádicos, ni siquiera estamos hablando de una plaga. En una congregación no ocurren cientos de casos de abuso sexual como quieren hacerlo ver. Ni siquiera hay un... O sea, si realmente nos fuéramos a las matemáticas, ni siquiera hay un caso de abuso sexual en 5 congregaciones. Entonces, son casos aislados. Pero ¿qué hay de la cristiandad? ¿Será que son casos aislados o son una verdadera plaga? Miren las cifras. Las cifras demuestran que la cristiandad sí es una plaga. Y un detalle adicional. Mientras que en los testigos de Jehová los casos de abuso sexual han ocurrido sobre todo en la familia de manera muy esporádica y de manera muy aislada, en la cristiandad los casos de abuso sexual son en sus propias instituciones, o sea, en sus propios conventos, en sus propios templos, en sus propios, digamos, orfanatos. Es en sus propias instituciones donde ocurren estas cosas y no son casos aislados, son cientos de miles de casos. Pero seguimos con lo que dice esta persona en el video. Ella critica también el que la revista hable de que algunos sufren consecuencias durante años. Y ella dice, no, eso es una mentira. Las consecuencias son para toda la vida. Bueno, si nos fuéramos a criticar la revista por decir de que las consecuencias son durante años, criticaríamos lo que dice esta página de psicología, donde dicen que inclusive hasta se puede llegar a superar el asunto. Pero para que esta persona vea de que la revista no está rebajando las consecuencias del abuso sexual, mire lo que dice varios párrafos. Se dice que son consecuencias durante años, daños muy profundos, que la víctima sigue sufriendo incluso de adulta, que sigue luchando contra el dolor emocional, que siguen necesitando consuelo aunque hayan pasado muchos años. O sea, la revista en ningún momento está rebajando la gravedad del abuso sexual o está diciendo que el daño no sea permanente. O sea, realmente es un argumento que demuestra de que no se hizo un verdadero análisis de la revista. Pero seguimos. Aquí está el párrafo incomprendido, párrafo 7, que habla de que los ancianos no están autorizados a hacer de que se cumplan las leyes. Pero aquí está hablando de que los ancianos no tienen autorización para cumplir las leyes seglares, no las espirituales, porque para las espirituales están puestos en la congregación. Bueno, la persona ahí tuvo algo de sinceridad y dice que le gustaría que eso se explicara un poquito a qué se refiere el párrafo. Entonces yo lo voy a explicar. Los testigos de Jehová no son ni tienen un tribunal de justicia para dirimir responsabilidades penales, civiles o mercantiles de sus miembros. Por lo tanto, los testigos de Jehová, como decía el párrafo, los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes seglares. Es más, ninguna colectividad, aparte de las gubernamentales, tienen esa autoridad. Son única y exclusivamente los tribunales de justicia los que tienen esa autoridad. Los ancianos solo tienen autoridad espiritual en la congregación. Es lo único que tienen de autoridad. Ahora, la persona insiste nuevamente en de que no se menciona ni la palabra delito ni la palabra crimen en la revista. Pero como ya mencioné, tanto en el párrafo 7 como en el 15 y el 17 se mencionan que es un delito. En el párrafo 8 del siguiente artículo y en el documento de la JW también se menciona de que es un delito, o sea, no se está negando que sea un delito. Bueno, en este párrafo la persona asegura de que cuando se habla de tratar al rebaño con amor, no se está hablando de la víctima, sino del pecador, o sea, del abusador. O sea, incorrecto, o sea, la revista, ahí mismo el párrafo al final dice que los ancianos tienen el interés de cuidar la espiritualidad de los hermanos y de ayudar a quien ha sido víctima. O sea, aquí se está hablando es de la víctima, de sus familiares, de los hermanos de la congregación. Ahora, ¿qué hay del culpable? O más bien, del acusado de abuso. Bueno, ahí hay que tener algo muy en cuenta y es esto. Ella asegura de que no se puede tratar, de que cuando dice que tratar con amor a todos los del rebaño incluye a los criminales, ojo con la palabra que usa, criminales. Pero resulta que el asunto no es así. Cuando a los ancianos les llega una acusación de abuso sexual de menores, los ancianos no pueden tratar a esa persona como un criminal, sencillamente porque los mismos derechos humanos dicen que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. O sea, entonces continuamos con el tema.
ella asegura de que entonces una persona se arrepiente y no pasa nada. Pero como ya había mencionado un párrafo, los ancianos, aunque no están autorizados para así cumplir las leyes seglares, tampoco protegen a quien abusa de un menor de las consecuencias legales de su pecado. Por lo tanto, la persona que comete un pecado de estos y es acusada tiene que afrontar las consecuencias, no es que no pase nada. O sea, y a nivel de congregación puede ser expulsado también, o sea, no es que no pase nada. Si se arrepiente, pues necesitamos ver lo que dice la Biblia acerca del arrepentimiento. Noten lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Y esto es una toma de una página protestante, o sea, donde ellos mismos admiten de que esa es la esencia del cristianismo. O sea, si una persona se arrepiente de su mal camino, puede redireccionar su vida. Y de por sí el mensaje de la Biblia y el mensaje de Jesucristo es un mensaje de perdón y de arrepentimiento. Incluso, pues esta persona asegura de que un abusador o una persona que cometió este pecado grave ya no tiene ni espiritualidad, ni conciencia, ni siquiera oportunidad de ser perdonado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice ahí en 1 Juan 1.7 de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. O sea, así sean pecados graves. Isaías 1.18 dice que así sean rojos como el escarlata, puede convertirse en blancos. La persona puede limpiar su conciencia y puede limpiar su espiritualidad si se arrepiente con sinceridad de corazón. Vemos casos en la Biblia como el de Manasés, como el rey David, que cometieron pecados atroces y fueron perdonados. Pero obviamente, repetimos, no significa eso de que no vayan a asumir las consecuencias legales de su pecado, sea una expulsión, sea a nivel espiritual o sea a nivel seglar por medio de los juicios civiles. Y recurriendo nuevamente a 1 Corintios 6:11, el mismo apóstol Pablo muestra de que muchos que fueron cristianos cometieron ese tipo de pecados graves y sin embargo fueron perdonados y fueron lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quitarle la oportunidad a una persona del arrepentimiento y la oportunidad de limpiar su conciencia y de limpiar su vida es negar la verdadera esencia del cristianismo y la verdadera esencia del mensaje de Jesucristo. Ahora, esta persona también pone un ejemplo de entonces si alguien ha matado puede arrepentirse y no pasa nada. Inclusive a nivel seglar, a nivel judicial existe lo que es llamado el indulto y la amnistía. O sea, estos son figuras legales donde se permite perdonar a una persona que ha cometido inclusive hasta asesinatos. Ahora, si eso se puede hacer a nivel seglar, ¿por qué no se va a poder hacer a nivel espiritual? Que como hemos dicho, es la esencia del verdadero cristianismo, el perdón y el arrepentimiento. Ahora, es importante tener en cuenta de que no se está eximiendo de las consecuencias legales a la persona. Ahora, también asegura de que ni siquiera estas personas perdieron sus privilegios, algo totalmente falso, ya que las mismas instrucciones del documento de la JW, de la revista, del libro de los ancianos, todos los documentos dicen que una persona que es acusada de abuso sexual pierde sus privilegios automáticamente. También asegura esta persona de que entonces un abusador sigue totalmente libre y burlándose de la ley. Pero nuevamente recurrimos al párrafo 14 donde dice que los ancianos dejan en libertad a las personas de denunciar ante las autoridades el supuesto abuso. Y ya si la persona sigue libre burlándose de la ley, no es culpa de los ancianos ni de la Watchtower. O sea, es culpa de la misma ley. Es culpa de los gobiernos, las autoridades y los jueces, que son los que dejan libres a estas personas. Y es aquí donde quiero traer a colación uno de los casos más sonados en contra de los testigos de Jehová. Bien, es el famoso caso de Candace Conti. La verdad es que en este caso los ancianos advirtieron al abusador de mantenerse alejado de los niños de la congregación. Fue despojado de sus privilegios como siervo ministerial, quedando sin responsabilidades en la congregación. Los ancianos continuaron vigilando a este individuo. Y resulta que anteriormente la familia de la hijastra ya había denunciado al abusador a la policía, pero solo fue acusado de un delito menor, de agresión sexual, y quedó libre. Entonces fijémonos en la justicia humana. Fijémonos, ¿quién fue el culpable de que este hombre continuara libre burlándose de la ley? ¿Los ancianos o las autoridades? O sea, ¿fue la policía
Fue la justicia humana quien lo dejó libre.